A la meditación de hoy le he titulado El Evangelio de la Navidad. Pero antes de entrar en detalles, quisiera compartir con ustedes lo que nos dice el libro de Lucas, el capítulo 2, versículos 10 al 14. Y la Santa Biblia comienza diciéndonos: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repetidamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Qué privilegio fue para aquel ángel anunciar el nacimiento del Salvador. Este ángel, del que no se menciona su nombre, pronto fue seguido por un coro celestial de ángeles alabando y glorificando el nombre de Dios. Esa primera Navidad, esa mañana de la Navidad, los pastores escucharon las buenas noticias del nacimiento de Cristo. Hoy nosotros, como cristianos, tenemos un mayor privilegio de anunciar el Evangelio. Recuerden, el Evangelio es Cristo Jesús. Esos ángeles nunca habían pecado, pero nosotros podemos hablar por experiencia personal del poder salvador de Cristo. Mientras muchos de nosotros podemos pasar horas celebrando, muchos se encontraron con esta temporada pasando horas o semanas muy difíciles. Quizá alguno perdió a un ser querido durante este año, quizá a un amigo. Otros tienen a familiares en hospitales. Muchos están lejos de sus familiares y por diferentes razones no podrán verlos. Algunos tienen problemas financieros y no podrán dar regalos a sus hijos. Otros están en proceso de divorcio o se acaban de divorciar. Quizá hay alguien necesitado de apoyo emocional. Puede ser una madre, quizá una madre sola o un padre solo con sus hijos. Cualquiera sean las circunstancias, es importante que seamos sensitivos para poder suplir las necesidades de aquellos que podamos y estar disponibles a escuchar al que pueda necesitarlo. Quisiera mencionar a manera breve, en resumen, las circunstancias, los acontecimientos que ocurrían en el tiempo de Jesús. Primero, una mujer embarazada, una jovencita. ¿Qué pensaría José de su prometida? ¿Cómo se sentiría María al escuchar el anuncio del ángel? Estaba la orden de empadronarse, eso significaba tener que viajar. Orden de matar a los niños. Familias sufriendo. Necesidad de huir hacia Egipto. Había inseguridad política para la nación judía. Después de haber mencionado todos estos puntos sobresalientes de lo que ocurría alrededor del nacimiento de Jesús, en Lucas 2 encontramos 7 razones por las que el Evangelio son buenas noticias. En primer lugar, el Evangelio son buenas noticias porque alejan el temor. ¿Por qué digo esto? Ustedes notaron que en el versículo 10 decía: no temas. Y es interesante porque en el texto anterior, en el versículo 9, se nos dice que los pastores tenían gran temor. No había habido ninguna palabra de parte de Dios por 400 años. Nadie había escuchado nada durante ese tiempo. No se sabe nada hasta que este ángel habló para anunciar el nacimiento de Cristo. Así que el remedio para el miedo es el Evangelio, o sea, Cristo Jesús.
En segundo lugar, el Evangelio son buenas nuevas porque trae mucha alegría. También en el versículo 10 dice, he aquí yo os doy nuevas de gran gozo. Jesús trae alegría a la vida de todos los que vienen a Él y confían en Él. Esto lo menciona Juan 15:11 de manera bien clara. En tercer lugar, el Evangelio son buenas nuevas porque es para todas las personas. También allí en el versículo 10 dice, yo os doy nuevas de gran gozo, pero añade y dice que serán para todo el pueblo. El profeta Ageo con razón llama a Cristo el deseado de todas las naciones. ¿Por qué? Debido a que todos necesitamos a Cristo. En cuarto lugar, el Evangelio son buenas nuevas porque se enfoca en el individuo. En otras palabras, es personal. Ya en el versículo 11 dice, vosotros. En inglés se usan las dos palabras unto you, a vosotros, a ustedes. Jesús predicó uno de sus más grandes sermones a un solo hombre. Me refiero a Nicodemo. En quinto lugar, el Evangelio son buenas nuevas porque salva. También en el versículo 11 dice un Salvador que es Cristo el Señor. Pero ¿notaron que dice un Salvador? Él es el Salvador del pecado, de acuerdo a Hebreos 7:25. Él es el Salvador del egoísmo, de acuerdo a Romanos 8:2. Él es el Salvador que nos salva de los ataques de Satanás, de acuerdo a Hechos 26:18. En sexto lugar, el Evangelio son buenas nuevas porque glorifica a Dios. En el versículo ahora 14 dice, gloria a Dios en las alturas. El Evangelio proclama el remedio de Dios para el pecado. El Evangelio proclama la promesa de Dios de la vida eterna. Nada glorifica a Dios tanto como el Evangelio de su gracia. Cada vez que predicamos el Evangelio, o sea que compartimos a Jesús, Dios es glorificado. En séptimo lugar, el Evangelio son buenas nuevas porque da paz real y duradera. También ahí en el versículo 14 dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús es nuestra paz. Solo Él puede hacer la paz una realidad. La paz no viene por tratados o acuerdos. Solamente llega a nosotros, solamente vendrá a nosotros por el príncipe de la paz, que es Cristo Jesús. Quisiera animarles para que en estos días festivos, mientras estamos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, mientras comemos los ricos alimentos en las fechas de Navidad, no nos olvidemos de Cristo Jesús. Ahora quiero hacer algo bien claro. Jesús no nació el 25 de diciembre como algunas veces lo quieren presentar. Él no puede haber nacido en esas fechas porque esas fechas en Israel es tiempo de invierno, es muy frío. No es sino en el verano, en los meses de calor, donde se miran entonces en los cerros y en las montañas a los pastores teniendo cuidado del rebaño. Esto quiere decir que Jesús entonces debe de haber nacido en alguno de los meses del verano. Ahora, ¿por qué Dios no nos especificó en la Santa Biblia la fecha específica del nacimiento de Jesús? Si Dios no lo hizo, es porque no era importante para Él que nosotros supiéramos esa fecha. No era tampoco importante para nosotros. Lo que sí es importante es quién estaría naciendo. Y quien nacía era el Hijo de Dios, el Príncipe de paz, el Salvador del ser humano, tu Salvador y mi Salvador.
Y te invito para que en estas fechas le recordemos a Él, le tengamos en primer lugar en nuestras vidas y en todo cuanto hagamos. Que el Señor les bendiga, que su paz llegue a cada uno de ustedes. Disfruten mucho de estos tiempos especiales, pero con Jesús a su lado. Bendiciones.